Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Les recuerdo que mi nombre es Julián. Este canal se llama La Biblia Enseña. Y hoy, 28 de octubre, un día laborable, un día lunes. En esta mañana no quería salir a trabajar sin poder compartir una pequeña meditación de la palabra de Dios. Es un libro que realmente es el alimento espiritual de cada persona, de cada creyente. Y no quería salir a trabajar sin en esta mañana compartir algo muy importante de la palabra de Dios. Es una meditación que en realidad es una meditación para ver cómo nosotros podemos comprender las Sagradas Escrituras. ¿Quiénes pueden comprender las Sagradas Escrituras? Si bien hay mucha gente que dice que eso es únicamente privativo para los sacerdotes o para los pastores o para aquellas personas que han estudiado teología. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que la palabra de Dios fue dada para todas las personas, ¿sí? O para todos los seres humanos, para todos aquellos que sean creyentes en Dios. Y en esta mañana vamos a ver algunos textos maravillosos de la palabra de Dios que apoyan este pensamiento de que cualquier persona puede comprender las Sagradas Escrituras. Para eso vamos a ver en el Salmo 119, es el salmo más largo que tiene la Biblia, y nos dice allí en el Salmo 119, en el versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera en mi camino. Es un texto maravilloso, es un texto que nosotros podemos tomar en estos momentos de incertidumbre, en estos momentos donde no sabemos hacia dónde va la raza humana. Nosotros podemos saber que la palabra de Dios es una lámpara en nuestro camino, es una luz en nuestros caminos. Nos dice el destino de la raza humana, nos muestra cómo Dios está obrando en medio de la raza humana, a pesar de que parece que la raza humana se quiere destruir, ¿no? Vivimos en momentos de incertidumbre, vivimos en momentos en donde los políticos muchas veces no reflejan el carácter de lo que ellos dicen en sus campañas políticas. Realmente estamos viviendo en momentos de mucha inseguridad, de mucha incertidumbre, en donde la gente busca la verdad, donde busca la luz, donde busca comprender qué es lo que está pasando en un mundo donde realmente no se puede ver la luz. Entonces vemos que la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies y es una lumbrera en nuestro camino. Vamos a ver otro versículo que está en el Salmo 119. Salmo 119, versículo 130. Esto desmiente la teoría de que solamente aquellas personas que han estudiado teología son los que están capacitados para comprender las Sagradas Escrituras. En el Salmo 119, versículo 30 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Hace entender a los simples. Y voy a leer otra traducción que es la Biblia de Jerusalén, que es una traducción católica que es bastante buena. Dice: al abrirse tus palabras iluminan, dando inteligencia a los sencillos. O sea, cuando una persona abre la palabra de Dios, quiere comenzar a leer la Biblia, puede comprender las maravillosas y las grandes verdades de la palabra de Dios. Y dice que le da inteligencia a la persona, la ilumina y la capacita para poder comprender las grandes verdades de la palabra de Dios. Esto mismo lo vamos a ver reflejado en Lucas capítulo 10, donde nuestro Señor Jesucristo dijo algo muy importante. En Lucas capítulo 10, Él estaba con sus discípulos y dijo algo muy importante. Vamos a ver en Lucas capítulo 10, en el versículo 21, donde dice, en la Biblia de Jerusalén, dice: en aquel momento se llenó de gozo. O sea, Lucas 10,
Lucas capítulo 10, versículo 21. En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. ¿Qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? Dice que en ese momento Él se goza y se alegra. ¿Por qué? Porque dice: te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los que son pequeños. Jesús también en otra ocasión dijo: bienaventurados aquellos que sean como niños, porque de tales es el reino de los cielos. O sea, cualquier persona que realmente no tenga sabiduría, por así decirlo, o no sea instruida, pero que sepa leer mínimamente la palabra de Dios y pueda comprender la palabra de Dios, esa persona se le va a revelar los grandes propósitos de la palabra de Dios. Por eso Jesús lo dijo: bienaventurado Padre, te alabo porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y se las has revelado a los niños. ¿Sí? Y también dijo Jesús que si no fuereis como niños no podéis entrar en el reino de los cielos. O sea, esto significa que no es privativo de los prelados o de los sacerdotes o de los pastores o aquellos estudiantes de teología. No es privativo para ellos solamente la palabra de Dios, sino que cualquier persona puede comprender las Sagradas Escrituras siempre que haya una buena comparación de texto con texto. Bien. También vamos a ver otras palabras que dijo Jesús en Juan 5:39. Juan 5:39, cuando los líderes religiosos de su tiempo investigaban sobre Jesús si era el Mesías o si no era el Mesías. Entonces él respondió a los líderes religiosos de su tiempo en Juan capítulo 5, versículo 39. Dice: vosotros investigáis las Escrituras, ya que en ellas creéis tener la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús le dijo una gran verdad, que ustedes investigan las Escrituras porque ustedes creen que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En el versículo 40 les dice: vosotros no queréis venir a mí para tener vida. O sea, los líderes religiosos de su tiempo no creían en Jesús, no creían en que Él era el Mesías. Pero sin embargo, Él les estaba diciendo una gran verdad: ustedes investigan las Escrituras, creen que dan testimonio de mí, pero no quieren venir a mí. O sea, Él era el Mesías de Israel que iba a venir y que estaba profetizado en el libro de Daniel y en los demás profetas. Bien. Vamos a ver entonces que nosotros tenemos que investigar las Escrituras porque dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento en el que Jesús dijo esto, no había sido escrito todavía el Nuevo Testamento. Y vamos a ver cómo los miembros, cuando comenzó los miembros de las diferentes congregaciones de su tiempo, ¿no? O sea, en las sinagogas, cuando los apóstoles comenzaron a predicar el Evangelio, había hermanos judíos o hebreos que ellos no creían en el Mesías que se había manifestado a Israel en esos tiempos. Entonces Pablo, Silas y los demás apóstoles tenían que difundir el Evangelio. En este caso el apóstol Pablo era el apóstol de los gentiles, ¿sí? Había sido enviado a los gentiles. Y también el apóstol Pablo se encargaba de predicar en algunas sinagogas de los judíos. Entonces vamos a ver un caso de la iglesia de Berea, ¿sí? O sea, la congregación de Berea, que habían recibido las palabras de Pablo y dice que ellos comenzaron a escudriñar las Escrituras si realmente Jesús era el Mesías. Vamos a el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 11. Hechos capítulo 17, versículo 11. Nos dice algo muy importante, que nosotros tenemos que comprobar a la luz de las Sagradas Escrituras lo que se nos enseña en la iglesia, ¿no? O sea, en la denominación a la que nosotros pertenezcamos,
nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras de una manera profunda para ver si realmente lo que se nos está enseñando está de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Bien, vamos a ver en el caso de un viaje evangélico que hacía el apóstol Pablo, predicando la palabra de Dios. Dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 10 en adelante, dice: inmediatamente por la noche los hermanos enviaron hacia Berea, o sea, a la ciudad de Berea, a Pablo y a Silas. Ellos al llegar allí se fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de un natural mejor que los de Tesalónica y aceptaron la palabra de todo corazón. Diariamente examinaban las Escrituras para ver si las cosas eran así. Voy a leer otra traducción que me es más común. Dice, hablando de la sinagoga de Berea, dice, la sinagoga era la congregación de los judíos, ¿no? Hoy en día también la sinagoga es donde ellos se congregan. Pero dice que Pablo iba con Silas predicando el Evangelio de Jesucristo, que Jesús era el Mesías anunciado al antiguo pueblo de Israel. Entonces dice que la sinagoga de Berea, de los judíos de Berea, estaban examinando si realmente las Escrituras hablaban del Señor Jesucristo, que si Él era el Mesías o no. Entonces dice en el libro de Hechos, en el capítulo 17, versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en la sinagoga de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y muchas mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. O sea, nosotros tenemos que examinar las Sagradas Escrituras, seamos de la denominación religiosa que seamos, de la iglesia que seamos. Hoy en día sabemos que hay muchas denominaciones cristianas y entonces es nuestro deber escudriñar las Escrituras para ver realmente cuál es la enseñanza bíblica, qué es lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a las doctrinas y prácticas que nosotros tenemos que, darle a Dios. Cómo nosotros debemos adorar a Dios, cómo debemos darle culto, cuál es la forma en que nosotros tenemos que asistir a la iglesia, qué es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces cada uno de nosotros tenemos que examinar las Escrituras como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a ver cuál era la reprensión del apóstol Pablo a aquellos cristianos de su tiempo cuando ya estaba establecida las primeras iglesias cristianas. Entonces el apóstol Pablo los reprendía y les decía que ellos ya tenían que tener cierto grado de conocimiento de la palabra de Dios. O sea, la vez pasada debatía con un hermano de otra denominación de una manera muy humilde, si se puede decir, y esta persona me decía que solamente habría que creer en Cristo, que ya no es necesario estudiar la Biblia, ya no es necesario estudiar la palabra de Dios. Pero esto no es lo que enseña la Biblia, porque el apóstol Pedro dice que nosotros tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y también el apóstol Pablo dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, Hebreos capítulo 5, él estaba hablando de Melquisedec, y les decía que ustedes ya deben conocer quién es Melquisedec, según el contexto de lo que él venía hablando. Y si vamos a Hebreos capítulo 5, en el versículo el 11 en adelante, dice el apóstol Pablo: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tienen necesidad que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido.
Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué es lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo a los hebreos, a quienes él les dirigía su carta? Les estaba diciendo que ellos ya no podían participar, después de tantos años que estaban dentro de la iglesia, no podían seguir participando de la leche espiritual. Él no podía seguir enseñándole las mismas cosas que les venía enseñando hace ya tiempo. El apóstol Pablo le decía: ustedes ya tienen que crecer, ya tienen que ser maestros, ya tienen que conocer las doctrinas, las enseñanzas de la palabra de Dios. Entonces ya tienen que crecer en el conocimiento de Dios. Y esto es lo mismo que dice el apóstol Pablo vamos a ver en este otro libro del Nuevo Testamento. Veamos, por ejemplo, en Primera de Timoteo capítulo 4, Primera de Timoteo capítulo 4, que es la primera carta que le envía el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, que era un anciano, era anciano ordenado de ese tiempo. Entonces en Primera de Timoteo capítulo 4 versículos 13 y 15 le dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Versículo 15 dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Versículo 16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina y persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que él tenía que ocuparse de la lectura de la Biblia, de la exhortación, ¿sí? O sea, de las Sagradas Escrituras, tenía que conocer bien la palabra de Dios. Y hoy en día hay muchísimos ministros del Evangelio, no me refiero simplemente al Evangelio de los protestantes, sino en general, digamos, en las iglesias cristianas en general, que muchas veces no están preparados en el conocimiento de la palabra de Dios. Y esto es lo que la palabra de Dios justamente exhorta, a que nosotros debemos conocer las Sagradas Escrituras para poder ser verdaderos ministros de la palabra de Dios. Veamos, por ejemplo, que la misma palabra de Dios nos exhorta a que nosotros tenemos que comprender las Sagradas Escrituras, tenemos que escudriñarlas, examinarlas, tenemos que hacer mucha comparación de texto con texto para llegar a una correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, las cartas de Pablo están siendo muy torcidas desde hace muchísimos años y muchas veces no se llega a una correcta interpretación. ¿Por qué? Porque no se la lee detenidamente, no se ve el contexto en el que Pablo viene hablando, y por eso muchas veces se llega a interpretaciones erróneas. Por eso el apóstol Pedro decía ya en el tiempo, en los comienzos de la iglesia cristiana, él reprendía a algunas personas que torcían las escrituras por su falta de consistencia, por su falta de constancia en el estudio de las Sagradas Escrituras. Vamos a ver la segunda carta del apóstol Pedro, Vamos a ver lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 3 y el versículo 15 y 16. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16 dice el apóstol Pedro: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito, casi en todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado al estudiar la palabra de Dios, tenemos que examinarla a la palabra de Dios, así como aquellos hermanos de la sinagoga de Berea,
que dice que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando para ver si realmente Jesús era el Mesías que había sido anunciado en el Antiguo Testamento. Entonces, nosotros tenemos que tener una visión panorámica de la Biblia. No podemos tomar un texto aislado y formar una doctrina, sino que tenemos que hacer primero una correcta interpretación de texto con texto sobre algún tema que exponga la palabra de Dios, y también tenemos que conocer la Biblia de punta a punta. Es muy importante que podamos leerla, hacer lo que se llama el año bíblico, o conocer bien la palabra de Dios para que podamos llegar a una correcta interpretación. Incluso muchas personas dicen que el Antiguo Testamento ya no sirve, que el Antiguo Testamento era para el Antiguo Pacto, y que lo que está revelado allí no sirve para la iglesia cristiana. Pero realmente esto es una postura errónea, porque la misma palabra de Dios, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para argumentar, para guiar en la justicia de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y sabemos que en el versículo 15 el apóstol Pablo le dice a Timoteo: y tú desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sabemos que el apóstol Pablo se dirigía a Timoteo. Timoteo tenía a su madre y su abuela que le enseñaban la palabra de Dios, porque él era judío desde muy niño y conocía la ley, o los primeros 5 libros de la Biblia, que es conocida como la Torá. También conocía a los profetas, los salmos, y él era un hombre instruido desde su niñez. Por eso el Nuevo Testamento también, el Antiguo Testamento, perdón, también tenemos que nosotros poder conocerlo para poder interpretar el Nuevo Testamento, y a su vez el Nuevo Testamento tenemos que conocerlo para poder interpretar el Antiguo Testamento. Bien, vamos a ver algo muy importante que nos dice el apóstol Pablo refiriéndose al Antiguo Testamento. ¿Sí? Vamos a ver este texto muy importante. Vamos a ver el texto que está en Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4 es la carta del apóstol Pablo a los romanos, o sea, la congregación de cristianos que estaba en ese tiempo en la ciudad de Roma. Y les dice: porque las cosas que se escribieron antes, hablando del Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Acá el apóstol Pablo dice algo muy importante. Dice que las cosas que se escribieron antes, refiriéndose al Antiguo Testamento, dice: para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. También nos dice que las Escrituras nos da paciencia, nos da consuelo, nos da esperanza. Otro de los beneficios de la palabra de Dios, de estudiarla, se encuentra en Jeremías capítulo 15, versículo 16. Es uno de los profetas mayores. Jeremías capítulo 15, versículo 16 dice: vamos a leer la Biblia de Jerusalén. Dice: se presentaban tus palabras y yo las devoraba. Era tu palabra para mí un gozo y alegría de corazón, porque se me llamaba por tu nombre, Yahvé, Dios Todopoderoso. Entonces, ¿qué dice Jeremías? Se presentaban tus palabras y yo las devoraba. Era tu palabra para mí un gozo y una alegría de mi corazón. O sea, cuando una persona estudia la palabra de Dios, conoce la palabra de Dios, la lee, realmente se va a llenar de gozo, de alegría. Y es lo que ha pasado en mi vida, por ejemplo, y en la vida de muchísimas otras personas, que la palabra de Dios tiene poder realmente para transformar la vida de las personas. Eso es algo bastante importante. Y como habíamos visto en el primer texto que decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Realmente la palabra de Dios nos da esperanza, nos da alegría, nos da consuelo. Y
La Biblia responde a muchísimas de nuestros interrogantes, nuestras preguntas que nosotros podemos hacernos muchas veces en la vida, aquellas cosas que no comprendemos en nuestra vida, por qué pasan las cosas malas que pasan en la vida. Nosotros en la Biblia nosotros tenemos muchísimas respuestas sobre esto. Así que vamos a ver algunos textos más, ¿sí?, en esta mañana, para ya poder cerrar esta pequeña meditación que estamos haciendo. Vamos a ver otro texto que está aquí en el libro de Lucas, en el capítulo 24, del 44 en adelante, del 44 al 47. Vamos a ver que Jesús se encuentra con dos discípulos de camino a Emaús, y él había resucitado, pero dice que ellos no le reconocían porque estaba velado a sus ojos hasta que Jesús se le manifestó de que él era el Mesías y que él era el que había resucitado. Entonces vamos a ver en Lucas capítulo 24, versículos 44, dice: y él les dijo: estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Sí? Bueno, nosotros sabemos que las Sagradas Escrituras, Jesús conocía las Sagradas Escrituras, incluso conocía el Antiguo Testamento, y él justamente a estos discípulos les manifestaba lo que estaba escrito, perdón, hay muchas moscas, lo que estaba escrito de él en el Antiguo Testamento. Entonces, incluso cuando él, antes de incluso padecer en la cruz, él dijo: el tiempo se ha cumplido. Él decía: ha llegado mi hora, ha llegado el momento de que se cumpla lo que estaba escrito de mí en los salmos, en los profetas, todo en el Antiguo Testamento. Incluso cuando los líderes religiosos de su tiempo, los fariseos, los maestros de la ley, venían a preguntarle a nuestro Señor Jesucristo, él siempre los exhortaba con las Sagradas Escrituras, debatía con las Sagradas Escrituras, que en su tiempo era el Antiguo Testamento. Entonces nosotros tenemos que conocer las Sagradas Escrituras. Y también hay otro texto que Jesús reprendía a los religiosos de su tiempo, en los cuales él le decía algo muy importante. Vamos a ver en Mateo capítulo 22, versículos 23 en adelante, que venían los saduceos que no creían en la resurrección, era la secta de los saduceos, venían a preguntarle a Jesús qué iba a pasar en la resurrección para probarle. Mateo 22, versículo 23 dice: aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y le levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Por eso, para que cuando venga nuestro Señor Jesucristo no nos diga que nosotros erramos las Escrituras y el poder de Dios, entonces debemos comprender y estudiar las Sagradas Escrituras para que podamos conocer su voluntad. Espero que tengan un lindo y un bendecido día, y no se olviden de suscribirse al canal, de activar las campanitas para que puedan recibir las notificaciones de los videos y que así lo podamos compartir y comprender más las Sagradas Escrituras. Que tengan un lindo y bendecido día. Muchas gracias.